Hola a todos, soy David Soro de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabes, tu canal de podcast, tu canal de YouTube, donde podrás aprender todo lo necesario en cuanto a inversiones, desarrollo personal, para llegar a un siguiente nivel. Comenzamos. Hola, bueno, como os decía, soy David Soro, el creador el canal de YouTube, del podcast, también del blog Libertad Financiera para Principiantes. Bueno, yo cuando empecé hace ya unos años a desarrollar todo este camino, ¿no? Que es el que he elegido para poder alcanzar la libertad financiera, ¿no? Cuando leí un libro que se llamaba Padre Rico, Padre Pobre. Si habéis escuchado mi podcast, ya lo he pronunciado y lo he dicho varias veces, ¿no? Pero es importante que yo la primera vez que lo escuchaba, había cosas que sí que me sonaban. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo en el mundo de la televisión, y en el mundo de la televisión y de un poco del cine, de las series, de la ficción, siempre había una cosa que era los residuales, ¿no? El que tú hagas una cosa, hagas por ejemplo una canción y cobres royalties, cobres residuales, cobres unos ingresos pasivos de manera constante por esa música que hayas podido crear para una serie, por ejemplo, de televisión. A mí me pasó que siendo editor de ficción, yo recuerdo a mi amigo Alberto que, bueno, pues él componía sus canciones, las registraba, y si la serie se volvía a emitir a lo mejor un año más tarde o 2 años más tarde, él seguía cobrando por el hecho de haber compuesto una canción, ¿no? Hace ya 1 o 2 años, él seguía cobrando un dinero, ¿no? Un beneficio, ¿no? Por los derechos de esa música, ¿no? Bueno, en este concepto, siempre que Robert Kiyosaki o cualquier libro que escuchéis de libertad financiera, de un poco de lo que son los activos, los pasivos y los ingresos residuales, siempre se habla de varias cosas, ¿no? Una de ellas es el hecho de escribir un libro. Bueno, yo quiero comenzar esta serie con este episodio de hoy porque a mi serie de activos que ya tengo activados, como es mi negocio de network marketing, como es inversiones inmobiliarias, como es mi canal de YouTube, mi podcast, bueno, a todo esto que está generando constantemente ingresos, quiero enfocarme en crear un nuevo activo, ¿no? Y este nuevo activo es eso, es crear un libro, ¿no? Voy a escribir, o mejor dicho, ya a día de hoy que estoy grabando este podcast, prácticamente ya está acabado, falta revisión un poquito y los retoques finales. Y quería comentaros un poco cuáles son los pasos que he ido dando y sobre todo a partir de ahora hasta que ya lo publique, tanto si es online o si es edición física, ¿no? Pues un poco los pasos que he ido dando para que si tú estás escuchando este podcast y bueno, alguna vez se te ha ocurrido decir, oye, pues a mí me gustaría, tengo una idea para un libro, me gustaría escribirlo, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Bueno, yo os iré comunicando un poco los pasos que yo he ido dando, ¿no? Para poder escribir este libro. Bueno, la idea de este libro se me ocurrió hace ya, dijéramos, un par de años o 3 años, que es cuando empecé a escribirlo. Se me ocurrió una idea de varias cosas basadas en experiencias que yo había tenido y sobre todo también basado muy mucho en lo que es el desarrollo personal que yo he sufrido, que yo he vivido, ¿no? Y que yo he empezado a tener desde que empecé a estudiar un poco este mundo de la libertad financiera. Y desde que empecé, pues bueno, me gustaba mucho, por ejemplo, la literatura, los libros, en los cuales, aparte del desarrollo personal, se mezclaba un poco con la ficción, como por ejemplo El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, ¿no? O El líder que no tenía cargo, de este libro ya os he hablado alguna vez. El alquimista, ¿no? De Pablo Coelho. Pablo Coelho me gusta mucho. Bueno, el caso es que me gustaban mucho los libros que mezclaban un poco lo que es la ficción con el desarrollo personal. ¿Y por qué? Bueno, a mí desde que yo empecé a hacer network marketing, aprendí una cosa, que los hechos cuentan, pero las historias venden. ¿Y en qué sentido? Bueno, una historia, un testimonio, siempre tiene mucho más potencial a la hora de que tú se te quede un poco grabado en tu mente
que si lees un libro simplemente de números, ¿vale? Pues mira, 2 por 2 son 4. Bueno, eso no se te va a quedar tan fijamente grabado como lo es una historia, ¿no? Por ejemplo, cuando Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki en este libro cuenta su historia, lo cuenta a modo también de un poco de novela, ¿no? O sea, un poco de tú vas viendo el crecimiento de este personaje y lo va mezclando con hechos reales y con cosas importantes, ¿no? Bueno, a mí ese concepto me gustaba mucho y decidí empezar este libro. Y bueno, ha sido ahora, hace cosa de una semana o dos, cuando he decidido, justo cuando aplicaba uno de los conceptos que más explico, que es acción masiva, ¿no? Tú puedes escribir un libro y tirarte 1000 años para poderlo escribir, o puedes hacer acción masiva y poderlo hacer realmente en unas horas, en unas semanas, ¿no? Pero le tienes que hacer una dedicación muy fuerte, muy potente, ¿vale? Aunque luego haya correcciones y demás, pero para poder terminarlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que he hecho. He hecho aplicarle lo que dice Gran Cardón, ¿no? De acción masiva, ¿no? El 10 por energía máxima para que este activo pues bueno, se termine. Ya lo tengo terminado, como os he dicho. Y bueno, el primer paso, sobre todo, si tienes alguna idea, es empieza a escribir, dedícate a reservar unas horas al día si lo que quieres es crear un activo de este calibre. Y empieza a escribir, empieza a diseñarlo, que es lo que yo he hecho, y nada, es echar el resto. Yo ni soy escritor, ni creo que escriba excesivamente bien, pero tengo varias cosas. Una es la actitud, que tengo una actitud muy fuerte sobre todo para con dos cosas. Una, para yo poder alcanzar la libertad financiera, ¿vale? Y punto dos, es para poder ayudar a todo el mundo posible, para que el que me escuche, el que me vea, el que me vea de reojo en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, da igual, allá donde me vea, que se sienta un poco inspirado y que se active en él ese punto en el cual estas personas quieran hacer cosas. Para mí es lo más importante, ¿no? El deja de ser un muerto viviente, ¿no? Y deja de luchar solo por pagar tus facturas. El otro día en mi Instagram puse una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es que tu trabajo sirve para pagar tus facturas, ¿no? Pero tu negocio vale para pagar tu estilo de vida. Bueno, pues al principio a lo mejor te costará un poco, yo no lo sé, pero dedícate, métele todo el esfuerzo necesario para hacer precisamente que tu estilo de vida sea el que tú quieres, ¿no? Y no el que dicten un salario de 8 horas diarias y que gastes tu tiempo por dinero, ¿no? Y eso es lo que yo hago, eso es lo que principalmente hago y lo que estoy enfocado es a realizar la mayor cantidad de activos posibles, la mayor cantidad de activos posibles. Bueno, mi primer paso ha sido escribir el libro. El segundo paso ya lo estoy terminando de releer, de un poco los datos. El siguiente paso va a ser que alguien me ayude a hacer un poco la edición del libro, un poco la ortografía, todas estas cosas, la redacción, que sea un poquito más fino, ¿no? Ya que os he dicho que yo no soy escritor y aun no siendo escritor, eso no me impide el hecho de poder de poder crear un libro, ¿no? De poder crear un activo que encima pueda ayudar a las personas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y ese es mi siguiente paso. Y mi siguiente paso después de toda esta redacción, edición y ya dejarlo totalmente fino bueno, registrarlo, por supuesto, que eso es lo más importante que tenéis que hacer, registrar el libro. Allá depende del país donde me estéis escuchando, seguro que hay métodos para poder registrar una obra literaria. Y lo siguiente ya editarlo, ¿no? En este sentido, pues todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Ya os he dicho que yo mientras por el camino aprendo a cómo hacerlo, ahora mismito no sabría cómo hacerlo, pero yo aprendo por el camino. Y eso no me impide el hecho de que yo pueda hacer las cosas. Así que si alguna vez os habéis sentido como, ay, es que yo no voy a comprar un piso para ponerlo en alquiler porque no sé cómo hacerlo. Bueno, pues ponte a investigar desde ya, ponte a hacerle acción masiva y hazlo, ¿no? Yo os diría que si falláis, pues no habéis fallado, habéis aprendido una manera de no hacerlo. Así que eso es lo que yo he hecho. Y me ha sucedido una cosa grandiosa, ¿no? Que es que según estaba escribiendo este libro,
no sé, me ha surgido, no sé, un acto en el cual yo siempre he escuchado quien enseña aprende, ¿no? Que es una de las cosas que yo estoy haciendo, ¿no? Cuando yo escribo o digo hago estos podcasts o hago algún vídeo en mi canal de YouTube o alguna cosa, eh, intento aportar siempre cosas de valor, ¿no? Y para mí lo más importante es que cuando escribes un libro, normalmente siempre te dicen que leas un mínimo de 10 hojas diarias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú lees un libro, pues aprendes, ¿no? Pero cuando de verdad enseñas y te pones a decir, venga, voy a escribir un libro, es que estás aprendiendo el doble incluso que el propio de la lectura, ¿no? Esto como el profesor que da clases se tiene que aprender la lección, ¿no? Así que eso es una de las cosas que he aprendido a la hora de hacer este libro. Y hay otra cosa maravillosa que es que me ha picado muchísimo la sensación de seguir escribiendo. Así que voy a hacer este primer proyecto, os lo voy a compartir con todos vosotros, con todas las personas que me estén escuchando. Y yo creo que voy a seguir escribiendo porque he descubierto que se pasa muy bien, ¿no? Diseñando los personajes, diseñando un poco qué es lo que quiero mostrar, cuál es mi visión sobre esta obra. Y bueno, al fin y al cabo es dejar un legado, ¿no? Dejar un legado para conmigo, para mi familia y que después de que me haya ido, pues siga existiendo, ¿no? Y bueno, hoy ha saltado la noticia al día de hoy que estoy grabando este podcast de que la Catedral de Notre Dame en París estaba envuelta en llamas y la verdad que es una noticia muy triste, ¿no? Porque todo ese legado pues que ha dejado la historia, todos los incunables que tiene dentro esa catedral, eh, bueno, pues al fin y al cabo, pues se pierden en parte, ¿no? Está todo notificado, pero se pierden en parte, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro que mucho más adelante la gente seguirá recordando Notre Dame como era y como la dejen. Así que simplemente un saludo a todos mis amigos de Francia, de París, y lo siento mucho esta pérdida, que no es una pérdida solo para Francia, ¿no? Es una pérdida para todo el mundo. Así que nada, os contaré en mis siguientes episodios cómo me va con el libro. En cuanto lo tenga editado, lo pondré en todas mis redes sociales y espero que os guste. Y lo que más me gustaría es, bueno, un comentario de qué os ha parecido este libro, si os ha aburrido, si os ha encantado, bueno, cualquier cosa a que haga referencia a este libro, si os ha conseguido llegar, ¿no? Y así iré preparando incluso algún libro más. Así que, bueno, primero hagamos preparemos este activo tan valioso que todos los ricos marcan como uno de los activos más importantes y sigamos adelante en la lucha de la libertad financiera. Eh, Siempre lo digo, nunca me hagas ni caso. Crea tu propia opinión y si tu opinión y la mía van de la mano, pues bienvenido, vamos juntos caminando por este camino. Espero que te ayude y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.